Que vamos a tratar ahora es sobre el tratamiento combinado, partiendo de un enfoque para ayudar a tratar la hipercolesterolemia que hemos comenzado a estudiar, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente y pedimos un perfil lipídico, ¿qué nos interesa saber? Su nivel de colesterol total, su nivel de LDL colesterol, sus triglicéridos, ¿sí? ¿Qué otra cosa nosotros podemos valorar en el perfil lipídico? Son 4 cosas. Del HDL colesterol. Y en la gráfica podemos nosotros observar que existen elementos como los triglicéridos, que hemos visto que son elementos como la fiebre en la neumonía, habíamos dicho, que habíamos considerado al HDL como un factor protector. Sin embargo, los recursos terapéuticos como el anacetrapib, torcetrapib, no han demostrado un beneficio clínico en los estudios clínicos. El hecho de tener al LDL como Al Capone, ¿se acuerdan? Como en nuestro primer objetivo. Y otra que nos permite sacar el perfil lipídico es el hecho del colesterol no HDL, que ustedes conocen muy bien, es la resta al colesterol total, el HDL. Y que habíamos interpretado y darle una forma como la gavilla de todos los miembros del clan Capone. Habíamos dicho también de que el LDL es un agente causal de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que posiblemente, que representa al Capone, y que posiblemente combatir el no HDL sería más productivo en la reducción del riesgo cardiovascular, porque estamos hablando de todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ricas en ApoB, que nosotros podemos combatir. Partiendo de eso, nos vamos a enfocar en el tratamiento combinado en el paciente con alto riesgo cardiovascular. ¿Quién es el paciente de alto riesgo cardiovascular? También lo habíamos definido cuando decíamos que era un diabético, cuando decíamos que teníamos un paciente con alguna alteración o daño, ¿ya?, de órgano blanco, aquella persona hipercolesterolémica que además tiene otros factores adicionales como obesidad, como hipertensión, etc. Habíamos identificado pacientes puntuales con un solo factor de riesgo, pero con niveles extremos. Y habíamos dicho que un paciente que nos venga con un colesterol por encima de 310, colesterol total, ya es un paciente de alto riesgo. El paciente que nos viene con una presión arterial con más de 180, 110, es un paciente de alto riesgo. De tal manera de que ni se diga aquel paciente que tiene ya una enfermedad cardiovascular aterosclerótica per se, como un infarto, como una stroke, o que tenga enfermedad arterial periférica, que le hayamos encontrado un aneurisma abdominal aórtico, ¿ya?, infrarrenal, ¿ya? Otro paciente que tenga algún grado de ateroma carotídeo, o aquel paciente por imágenes que veamos que el paciente tiene un calcio coronario muy incrementado. Miren cómo una cantidad de pacientes de alto y de muy alto riesgo cardiovascular lo podemos identificar. Vamos con el primer punto. Y siempre me gusta a mí partir del cambio del conocimiento, porque a veces tenemos un conocimiento de lo que es la dislipidemia y nos habíamos dado cuenta en la primera clase sobre el tema de que eso no existe y que nosotros tenemos que hacer que el paciente tenga un riesgo cardiovascular a través de las tablas de riesgo y poder identificar al que tiene mayor riesgo va a tener una actitud terapéutica más agresiva. Eso habíamos quedado nosotros. Entonces, en el primer punto, ¿cuál es la perspectiva cardiovascular tradicional
que nos dicen que ser hipertenso, que ser aumento de lípidos o tener diabetes en forma separada es una forma de tratar al paciente. Si yo soy cardiólogo, me dedico a la presión. Si tú eres endocrinólogo, me dedico al control de la hemoglobina glicosilada. Y soy un médico clínico, me dedico al control de los niveles lipídicos. Ese es el concepto o perspectiva tradicional que veía a los factores de riesgo en forma independiente. Actualmente la perspectiva es cardiovascular, pero de riesgo global. Apréndanse ese término, riesgo global. Y el riesgo global involucra a cada uno de esos factores de riesgo, pero mezcla otros, como son el sexo, la edad y el hecho de que mi paciente tenga tabaquismo, que serían factores adicionales a considerarse. Siempre cuando nosotros tratemos de forma global el riesgo, nuestro tratamiento también debe ser holístico, de todo. Si viene a mí mi paciente, yo soy cardiólogo, yo tengo que velar porque los 3 factores de riesgo obtengan la meta al cual el riesgo del paciente tiene. 55 de LDL colesterol, una presión menos de 140/90 en un consultorio, que tenga un LDL colesterol de acuerdo a ese riesgo, si es de muy alto riesgo, en este caso 55, si es de alto riesgo que tenga 70, si es de moderado riesgo que tenga 100 o que tenga leve menos de 116, como nos dice la guía europea. Y mantener qué nivel de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada en 0.7 sería para todas nuestras intervenciones. Y este concepto es porque la enfermedad cardiovascular es multifactorial. Y si la vemos como un factor independiente, estamos cometiendo un error en la apreciación. Y ese es el primer punto que quiero que quede claro aquí, que nuestra perspectiva cardiovascular es una intervención global porque mi paciente tiene un riesgo global de tener enfermedad cardiovascular. En el punto 2, ¿cuál es el factor de riesgo para cardiopatía coronaria que prevalece de todo? El LDL colesterol. ¿Se acuerdan de Al Capone? Vuelvo a insistir para que ustedes ingresen en el conocimiento y ubiquen que el LDL es un factor, pero es un factor causal. Cuando nosotros vemos esto, múltiples líneas de evidencia han demostrado, no solamente en animales, en investigaciones de laboratorio, a nivel epidemiológico, a nivel de estudios genéticos, en pacientes genéticamente alterados como la hipercolesterolemia y en estudios controlados, indican una fuerte asociación entre el colesterol LDL alto en enfermedad cardiovascular o coronaria. Cuando nosotros vemos esta imagen, y quiero que la visualicen bien, aquí tenemos el colesterol LDL, pero miren cómo el colesterol LDL forma parte de una serie de elementos o lipoproteínas, que la única que se aparta de ese conglomerado es el HDL, porque el HDL supuestamente es la lipoproteína cardioprotectora. ¿Y cuál es el componente de esa lipoproteína cardioprotectora? Es la ApoA1. Cuando nosotros vemos el otro extremo, nos damos cuenta que hay kilomicrones y prevalecen los triglicéridos. Remanentes de kilomicrones remanentes, prevalecen los triglicéridos. El VLDL prevalece los triglicéridos, el IDL prevalece triglicéridos y aquí en el LDL colesterol prevalece las grandes y bollantes LDL, las pequeñas y densas LDL y lo que habíamos visto, la LPA. ¿Qué significa? Que la LPA
es una sustancia lipoproteica similar al LDL, pero más nociva. Los pacientes que tienen niveles de LPA altos son pacientes que hacen más enfermedad cardiocoronaria y también hacen más calcificaciones de las válvulas, especialmente la aórtica. Es decir, que es causa de estenosis aórtica en los ancianos. Si tú ves una familia de pacientes que tienen estenosis aórtica en edades tempranas de tipo degenerativa, esos pacientes pudiesen tener un fenotipo de LPA muy alto. Ustedes alcanzan a ver algo que es lila, especialmente esto que está aquí. ¿Cuál es eso que corresponde a esa estructura lila? La ApoB, la ApoB100. La ApoB100 es el pegamento que une todas las lipoproteínas que son cardionocivas. Por eso es que cuando yo les decía a ustedes, ¿cuál es mi primera diana terapéutica? El LDL colesterol. Mi segunda diana terapéutica, una vez encontrado el nivel al cual el riesgo de LDL tiene el paciente, es el colesterol no HDL. Y el tercer elemento que debemos de considerar aquí es la presencia del nivel de ApoB. El ApoB, para nosotros tenerlo en un nivel de menos riesgo, tiene que ser de 85. Casi el mismo nivel del no HDL cuando nosotros sumábamos 30 al nivel del LDL colesterol. El otro dato que tenemos que tener en claro es que los remanentes de kilomicrones y los kilomicrones que tienen que ver con la absorción del colesterol tienen una variante de ApoB que es la ApoB 48. Si surge una pregunta de los que yo enuncio a continuación, ¿quién tiene ApoB y quién tiene ApoB 100 y ApoB 48? Ustedes tienen que corresponder, y ese es un conocimiento básico, que los kilomicrones y los remanentes de kilomicrones son elementos que tienen ApoB 48. Veamos este estudio para responder la pregunta 2. Si yo reduzco intensivamente el LDL colesterol, ¿puede ser apropiada para pacientes de alto riesgo cardiovascular? Miren, el paciente que tiene no diabetes y no tiene enfermedad cardiovascular, a cualquier nivel del LDL colesterol, la tasa de eventos cardiovasculares en porcentaje es alrededor de entre 5%. Pero si el paciente es diabético, pero todavía no tiene enfermedad cardiovascular, el paciente va a tener una posibilidad de aumentar o duplicar ese riesgo. Si mi paciente tiene cardiopatía coronaria, pero no tiene síndrome metabólico, ni tiene alguna situación de alteración de la glucosa en ayunas, ese paciente, por ya tener enfermedad cardiovascular establecida, que es la cardiopatía coronaria, tiene mucho más riesgo. El paciente que tiene cardiopatía coronaria, tiene síndrome metabólico o tiene una alteración de la glucosa en ayunas, mire cómo se va el riesgo casi a un 40%. ¿Y quién sale exponencialmente de este riesgo? El diabético que ya se infartó. Ese puede llegar a una posibilidad de tasas de eventos del 70%. Este estudio, el Robinson del 2006, ¿ya?, nos establece que
Cuando nosotros tenemos agrupado el factor de riesgo, diabetes o síndrome metabólico o alteración de la glucosa en ayunas, versus o más un paciente que tenga enfermedad coronaria, esas son las tasas de riesgo. Sin embargo, no se ha establecido que la combinación de ezetimiba con atorvastatina tenga un beneficio incremental en la mortalidad y morbilidad cardiovascular, más allá que el demostrado por atorvastatina. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos asociar la combinación de atorvastatina con la combinación de ezetimibe para tratar de manejar estos pacientes. ¿Cuál es el punto 3? ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Ya los esbozamos en antes y tenemos que ir a esa imagen. Esa imagen nos dice quiénes son de muy alto riesgo, quiénes son pacientes de alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo. Miren cómo en de bajo riesgo es el paciente que tiene un score calculado en menos 1% a 10 años, pero no aparece la diabetes. ¿Qué quiere decir esta de la línea europea? Que el paciente diabético no tiene bajo riesgo, que el paciente diabético por lo general lo más bajo que puede tener es un moderado riesgo. Y aquí aparece pacientes con diabetes 1, menos de 35, diabetes 2, menos de 50, entran en esta categoría de moderado riesgo. Y esto siempre lo muestro porque es una pregunta pertinente. ¿Qué es más beneficioso en el diabético? ¿El control de la glucosa, el control de la presión arterial o el control del LDL? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, en el concepto punto 1 le decía yo que mi intervención es holística, tengo que tener los tres. Pero mi pregunta va más allá de eso. De los tres, ¿cuál es más nocivo en el paciente con diabetes? Miren esta imagen. ¿Cuáles son los factores predictores de riesgo de enfermedad coronaria? El LDL tiene el doble y un poco más. El HDL tiene menos de 1, la presión arterial sistólica casi llega a 2, la glucosa es 1.5 y el tabaquismo también. De tal manera de que el factor predictor mayor de enfermedad coronaria es el LDL colesterol. De tal manera de que el diabético que logremos controlar y llevarlo a la meta, el LDL colesterol, tendrá un beneficio adicional cuando lo logramos. Miren este estudio aplicando el UKPDS riesgo, que coge edad, tabaco, colesterol total, HDL, presión sistólica y años de evolución de la diabetes y la hemoglobina glicosilada. ¿Qué nos damos cuenta? Que el porcentaje de reducción de episodios de enfermedad cardiovascular es cuando logramos tener un colesterol en meta. Es el colesterol LDL el agente causal de esta situación. De tal manera de que tenemos varios metaanálisis y varias recomendaciones, especialmente de la ADA, que nos indican que el tratamiento en el paciente diabético, independientemente del nivel de lípidos que tenga, debe de considerarse un objetivo. En esta época, para el 2005, el objetivo era menos de 100 en pacientes de muy alto riesgo. Ahora ha cambiado y es 55. Y en pacientes que tienen prevención secundaria, la opción es menos de 70 para esta época, pero ahora viene a ser menos de 55 también. Van a salir las nuevas guías y posiblemente el objetivo ya no va a ser 55 en pacientes de muy alto riesgo, sino 49.
Si yo les preguntara, y yo también me hice la pregunta en alguna información previa, ¿qué población está en riesgo de eventos? Y aquí, si logran ustedes ver, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínicamente establecida es una población de riesgo. El paciente que me llega con un nivel LDL más de 190 es un paciente de riesgo. Estos son los americanos que nos dicen esto. El paciente con diabetes que tenga entre 40 y 75 años de edad y que tenga un LDL de 70 o 189 es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y el otro paciente es cuando tengamos que hacer una tabla de riesgo. En este caso, la tabla de riesgo de los americanos, no SCORE de los europeos y no Framingham, que nos tabule un riesgo de 7.5. Esos pacientes, en el año 2013, en esta guía de los americanos, nos decía que el que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular requiere una terapia preventiva con estatinas. El que tiene más de 90 de LDL colesterol en prevención primaria, usted le hace una determinación de colesterol a un paciente y nos llega con 200 de LDL. Es primario, no se ha infartado todavía, pero es un paciente de alto riesgo. El paciente diabético, como les decía, y el paciente que a 10 años, a través de esta tabla de riesgo, tiene 7.5%. ¿Qué hay que hacer? Darle estatinas. Si tú tienes esas 4 poblaciones, tienes que darle estatinas. Pero ¿qué cantidad, qué intensidad de estatinas? En los pacientes 1 y 2, que son estos, el que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular y el que tiene más de 190, tiene que darle una estatina de intensidad alta, que me logre reducir el 50% del LDL colesterol. ¿Cuáles son esas estatinas? Hay 2 solamente. Ezetimiba no, estatinas. Atorvastatina de 40-80 o rosuvastatina de 20-40. Esa para el grupo 1 y para el grupo 2. Para el grupo 3 y para el grupo 4, yo puedo darle una estatina de intensidad moderada, que puede ser 20 miligramos de atorvastatina, 10 miligramos de rosuvastatina, o puede ser 40 miligramos de simvastatina o 40 miligramos de pravastatina. Cuando nosotros vemos esto, nos debemos recordar que aquellos, y aquí está en rojo, que tienen una alta potencia porque reducen más del 50%, son estas 2 estatinas, que son la rosuvastatina y atorvastatina. Hay muchas que pueden reducir entre el 30 y 40%, incluida simvastatina, y aquí tenemos otras que son menos en intensidad, como la simvastatina de 10, la pravastatina 10-20, la lovastatina, fluvastatina y pitavastatina, que son otras que en algunos de ellas no la tenemos en el mercado de Ecuador. Si ya tú sabes quién es el paciente que está en riesgo, lo que nos toca hablar ahora es cuáles son los objetivos. Ya lo vimos, ya esta imagen debe de grabarse porque es una clásica imagen de la guía europea que se repite para determinar cuáles son los objetivos. Si yo tengo un bajo riesgo, mi objetivo es menos de 116. Si mi objetivo o mi estratificación de riesgo es de moderado riesgo, y aquí incluimos los diabéticos de reciente diagnóstico, es de 100. Si yo tengo alto riesgo, que son todos estos de aquí, tengo 70. Y aquel paciente que tiene un muy alto riesgo, mi objetivo es de 55. Ahora, hay una pregunta que surge. ¿Cuándo lo llevo a 40 a mi paciente? Está en la misma guía, te dice, y tiene un apartado. ¿Cuándo lo llevaría usted a 40 a un paciente y no a 55?
Muy fácil. Si hay dos territorios que han producido eventos, yo tengo que lograr no 55, sino 40. Supongamos, el paciente tuvo un stroke un determinado tiempo y al año hace un infarto del corazón. Son dos territorios diferentes. Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, otro territorio. Si el paciente tiene un ateroma carotidio, otro territorio. Si sumas dos y has tenido eventos por esos dos, ya no te debes de conformar con 55, sino que bajarlo a 40, cuando es recurrente, cuando es en dos territorios. Tienes que bajar a 40. Pregunta de examen de España, ¿cómo es que se llama eso? El MIR. Ok. Vamos con el punto 4. ¿Es verdad lo que dice el doctor Duarte, que bajando el LDL en el paciente de muy alto riesgo, yo puedo llegar a tener evidencia de la eficacia? Veamos esta imagen. Estos son metaanálisis. Yo participé, tuve la oportunidad de participar, el IMPROVE-IT, entre estatina versus estatina ezetimiba. La estatina logró un promedio de 70 de LDL y la estatina con ezetimiba 54. Hubo una reducción del 6% de la muerte cardiovascular, el infarto, el stroke, la angina inestable y la revascularización coronaria. Quiere decir que sí es verdad. A través de este estudio se establece que mi objetivo es 55. Pero otro estudio, con el estudio Fourier, ¿ya? Además de darle estatinas más ezetimibe a algún paciente, se lo comparó con evolocumab, más la misma estatina, más ezetimibe, o sea, 3 medicamentos. Y los 3 medicamentos, el evolocumab es un inhibidor PSK9, inyectable. Llegaron a 30 el promedio y 92 el otro grupo. ¿Qué se observó? 25% de reducción de muerte cardiovascular, infarto, stroke, angina inestable y revascularización coronaria. El mismo 25, calcado como una calcamonía de esas, se consiguió con el estudio Odyssey, pero ahí usamos alirocumab, que también es un inhibidor PSK9. Entonces, todos estos análisis demuestran que llevar el LDL a esos límites hay una reducción de eventos. Sin embargo, hay nuevas metas. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con eventos recurrentes, puede ser diferente del primer evento, o sea, en otro territorio. Mientras están recibiendo dosis tolerables de estatina, cambia el objetivo a 40, con un nivel 2B, nivel B de evidencia. ¿Qué significa eso? Más bajo el LDL, mejor. Pero yo le puedo agregar, mientras más pronto, mejor. ¿Te acuerdas del concepto que hemos tratado de definir, que es el tiempo de exposición al factor de riesgo? Esta me parece una imagen muy ilustrativa y le va a gustar el final. ¿Cuál es el nivel del LDL normal? Y ahí tenemos 4 imágenes. Los caballitos, el mono y poblaciones primitivas. Y aquí tenemos
el hombre moderno. ¿Sí se ve la imagen o no? Se ve la imagen, la obesidad abdominal. Y fíjense cómo en mamíferos salvajes como el caballo, su colesterol total está entre 140, 130, 150. Pero el oso que inverna está en alrededor de menos de 70. Vemos, por ejemplo, los primates, los babuinos, 110. Monos aulladores, 110. Humanos cazadores como estos, recolectores, menos. Estamos hablando de colesterol total, no estoy hablando de LDL. Estamos hablando de que el promedio está por debajo de 100. Y el humanos modernos, el paciente adulto estadounidense, tiene 208 de promedio. Y el recién nacido ya genéticamente nace predispuesto en los humanos modernos a tener de nacimiento 110. Entonces el colesterol total debe estar en ese rango, menos de 100. ¿Cuál sería? 50-70. Ese es nuestro objetivo, 50-70. ¿Cuál es el punto 5? Estrategias para la reducción. ¿Cómo hacemos para lograr eso que es bueno? Bajar el colesterol LDL es bueno. No nos va a pasar nada, ¿por qué? Porque en poblaciones aborígenes y en ciertos primates y mamíferos, los niveles de colesterol total son por debajo de 100. Y nos proponen que sea 50-70 nuestro nivel de colesterol LDL para nosotros en general. La estrategia de comenzar con una estatina de 10 y después subirla a 20 y después subirla a 40 y después de 80, titulando 3 veces, es una estrategia que ya no sirve. Titulación ascendente no sirve. Porque tú logras 6% de reducción. De 10 a 20, 6%. De 20 a 40, 6%. Y no llegas a la meta del LDL. ¿Cuál es una estrategia de reducción del LDL? Terapia combinada. Si yo le doy la estatina en 10 miligramos y le agrego 10 miligramos de ezetimiba, logro el mismo efecto de 80 de la estatina si la voy sumando. ¿Cuál es la diferencia entre esta titulación de 3 veces y el tratamiento combinado? Que aquí yo me expongo a mayor dosis de estatina y mayor posibilidad de efectos colaterales. ¿Qué nos dicen las guías? Estas son guías que son actuales. En prevención secundaria, ¿qué significa prevención secundaria? El paciente ya se infartó. Cambios de estilo de vida. ¿Qué categoría de riesgo tiene el postinfartado? De muy alto riesgo. El primer punto, darle una estatina, y está en verde, 1A, indicación, darle una estatina en alta potencia. ¿Cuáles son las dosis de alta potencia? Ya sabemos. Si tú no logras con las estatinas llegar y tienes más de 70, no lograste 55, que es el objetivo, le agregas o le adicionas, ¿qué cosa? Ezetimiba. Si el paciente no logra el control, le agregas el tercer paso, un inhibidor PSK9, que no lo tenemos en nuestro medio y es muy caro, pero esa es la estrategia del primer mundo. ¿Qué logramos nosotros de esa estrategia extrapolarla acá? Por lo menos den terapia combinada con ezetimiba. ¿Y qué damos nosotros a nuestros pacientes? 40 miligramos de simvastatina.
y la simvastatina es una estatina de alta potencia 40, no. En el postinfarto del miocardio llegan así. Yo recibo los pacientes así. Tengo que cambiarle la molécula. Atorvastatina 80 miligramos por lo menos los primeros 3 a 6 meses y después le cambio a los 40. Pero tengo que lograr la meta de ese 55 lo más pronto posible, porque el primer año del paciente postinfarto del miocardio es el año que le puede pasar un reinfarto o una recurrencia. Entonces, pacientes de muy alto riesgo, ¿qué hacemos? Nos proponemos una meta, 55. ¿Cómo logramos? Primer paso, estatina de alta potencia. Si el paciente no logra y está por encima de 70 y no logra el 55, adicionar ezetimiba para terapia combinada. Si el paciente todavía está por encima de 70, debemos de utilizar y adicionar un PSK9. Esa es la forma de tratar al paciente en prevención secundaria. Vamos a ver una primera visita de un paciente. Tres preguntas le hacemos al paciente. ¿Es su paciente de muy alto riesgo cardiovascular según las definiciones de las guías clínicas? La primera pregunta que surge. Yo antes de ver a un paciente tengo que saber su riesgo. Segundo, ¿qué recibe? ¿Estatinas? ¿Sí o no? ¿Y qué inicia usted con estatina potente o máxima? Esas son las tres cosas que debemos de hacer en todo paciente. Ahí tenemos el paciente de muy alto riesgo. Si yo tengo un paciente de muy alto riesgo, me pregunto o les pregunto a ustedes, según las guías, ¿un paciente de alto riesgo lo has identificado ya? Sí, doctor. El paciente hace un año tuvo un evento cerebrovascular. Es de muy alto riesgo. Ok. Entonces, la respuesta de ese paciente sí, es un paciente de alto riesgo. La pregunta que surge, siendo un paciente de alto riesgo, usted le está dando estatinas y el paciente te dice, de acuerdo a esto, tiene que llevarlo a 55 porque es de alto riesgo. Estás dándole estatina y el paciente dice no. O sea, el médico que se le está interrogando dice no. ¿Qué tenemos que hacer? Inicie, por favor, una terapia con estatina de alta potencia. Esa es la primera visita. ¿Qué pasa en la segunda visita, en el control? Cuando tú iniciaste una estatina de alta potencia, nos vamos a preguntar lo mismo. ¿Llegó al objetivo? No. Llegó a 76. ¿Ese es el objetivo del paciente? Es este el objetivo. Pero llegó a 70, se acercó con la estatina de alta potencia. Entonces mi pregunta, la respondo como no llegué a la meta. Habíamos visto que la estrategia que era, le subimos el doble de la estatina que le estamos dando. No es buena estrategia. La estrategia nueva sería utilizar terapia combinada. Entonces, ¿asocia la estatina de alta potencia a ezetimibe? Sí. Y después el paciente llega con 52. Hemos logrado la meta del paciente con 2 pasos. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan a hacerlo, esos 2 pasos. En 2 pasos. El primera visita, estratifico el riesgo. De ahí parto. Una vez que estratifique el riesgo, veo cuál es el objetivo de ese riesgo y le doy la estatina correspondiente. Viene a la segunda visita con un control, que puede ser la segunda visita 21 días, 8 semanas,
3 meses, no sé, pero debe estar tomando esa medicación, de acuerdo a cómo hospital se lleve a cabo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿llegó a la meta? Sí. Si llegó a la meta de 55 con estatina de alta potencia, la mantenemos así. Pero si no, hacemos la terapia combinada con ezetimiba. Aquí podemos ver que las dosis que te logran reducciones entre 50% es la dosis de 80 de atorvastatina y rosuvastatina 20. Y más, la rosuvastatina es mucho potente cuando es 40. Es una bomba. Y ya tenemos rosuvastatina en el mercado asociado en una sola tableta con ezetimiba. Prevención secundaria. ¿Qué es lo que hemos visto? Que la estrategia es la inhibición dual. Otros agentes, lo vamos a ver en otras clases. ¿Qué pasa con los omega 3? ¿Qué pasó con los fibratos? ¿Y qué pasó con este estudio Cantos? Y hay otro que se llama Lodoco, que es con la inflamación del paciente. ¿Qué variaron del 16 al 19 las guías? Que ahora, antes en el 16 nuestra meta en pacientes de muy alto riesgo era 70 y ahora es 55, era 100 en alto riesgo, ahora 70, en moderado riesgo era menos de 115, ahora es menos de 100 y en bajo riesgo menos de 115. O sea, hemos hecho más estricto el control. Y se nos viene la última que va a salir este año, que ya va a decirnos 49. Punto 6. ¿Los niveles de colesterol LDL se correlacionan con el riesgo cardiovascular? Sí. Por cada 1 miliosmol, que significa más o menos 38 miligramos de reducción del LDL, por cada 38 miligramos de reducción del LDL, usted le reduce 22% de riesgo relativo la incidencia de cualquier evento. O sea, bajar el colesterol es bueno y esto se traduce en este metaanálisis de 169,000 personas de 26 estudios, donde se establece que 1 miliosmol, que viene a ser 38 miligramos, reduce ese riesgo. Esta imagen proyecta lo que les quiero decir sobre terapia combinada. Si yo le doy ezetimibe más atorvastatina, logro más reducción que si le doy la atorvastatina sola. Si yo le doy 20, si le doy 40 y si le doy 80. Pero si lo asocio con 10 miligramos, yo logro un beneficio superior con la terapia combinada. Cuando nosotros vemos el beneficio y nos acercamos a este estudio, que es el estudio IMPROVE-IT, nos damos cuenta en rojo que los que más se benefician son los diabéticos. El diabético que utiliza o que nosotros utilizamos terapia combinada es el que más se beneficia. Miren rojo, 25% de reducción. Ninguna de los diabéticos a favor de ezetimiba de la combinación coge la unidad en comparación con los azules que no son diabéticos. Es un estudio de casi 5,000 personas. ¿Qué nos dice esto? Que es bueno bajar el colesterol en comparación con 70, tenerlo en 49. Estadísticamente significativo, se logra más en pacientes diabéticos que en no diabéticos. ¿Cuál es la razón? Yo se las dije el otro día. ¿Cuál es la razón? Que usar ezetimiba en la población diabética combinada con una estatina produce mejores beneficios. Se los dije. Que el paciente diabético es muy absorbedor del colesterol. Y la ezetimiba bloquea la absorción del colesterol a vía intestinal a través del Niemann-Pick.
Miren cómo la ezetimiba en el estudio de Ballantyne del 2003, con 10 miligramos de atorvastatina redujo el LDL en un 53%. O sea, 10 de Ator más 10 de ezetimiba logra el 50% que te pide la guía para ser considerada terapia de alta potencia. ¿Qué se logra con eso? Reducir los eventos colaterales que algunas personas pueden tener con dosis altas de estatinas. Mira, si yo asocio ezetimiba con atorvastatina 10, logro 53% de reducción del LDL, que es comparable con 80. Pero la diferencia, vuelvo a insistir, que 80 me puede producir efectos colaterales como dolores musculares, por ejemplo. Ballantyne. No solamente la combinación ezetimiba-atorvastatina reduce el colesterol LDL, sino que el colesterol total, el ApoB que habíamos visto nosotros, el colesterol no HDL, que era la gavilla de Al Capone, 52% de los triglicéridos, que lo consideramos la fiebre, y miren cómo sube el colesterol bueno en un mínimo porcentaje, pero lo sube. Este es otro estudio, el estudio EDPAS, que logrando menos de 70 miligramos por decilitro con ezetimiba atorvastatino, en vez de duplicar la dosis de atorvastatino. 40 le di, al otro le di 80. A este 40 no la dupliqué, sino que le di ezetimiba. Logramos, miren, con la ezetimiba atorvastatina, un mejor control. 74% de los pacientes llegaron a la meta en comparación con 32% con monoterapia. Y este mismo estudio demostró que no solamente es el LDL, sino colesterol total, el ApoB, el colesterol no HDL, triglicéridos y el HDL. El mismo estudio IMPROVE, la simvastatina 40 y la ezetimiba simvastatina, miren cómo logran diferencias significativas. Hay una reducción adicional del 24%. El mismo estudio IMPROVE, 13% de infarto no fatal, 20% de infarto cerebral, y existe una reducción de eventos cardiovasculares totales de casi 7% a favor de la combinación. Punto 7. Con todo esto que tenemos el arsenal terapéutico y tenemos el concepto de terapia combinada, los pacientes que tienen riesgo alto, miren aquí, que tienen muy alto riesgo, solo el 30% en este estudio lograron la meta. A pesar de lo que estamos conversando, no hay una respuesta por parte de los médicos a ese 30% llegaron a la meta. 70% no logra la meta. Este es un estudio clásico de los europeos, el Euroaspir. El 84% usan drogas reductoras de lípido. 84%, o sea, todos usan. Pero el colesterol menos de 70, no de 55, menos de 70, solo logran en Europa el 32%. El 70% no está en Europa controlado. Y eso es una paradoja que no la entendemos. ¿Cuáles son los mensajes finales de esto? Los mensajes finales están en que la enfermedad cardiovascular, como le hemos dicho al inicio, necesita un enfoque global. Y el Colegio Americano de Cardiología en el 2019 nos da esta guía. 7 simples consejos para la vida. Y es el A, B, C, D, E de la prevención primaria. ¿Qué significa prevención primaria? Tengo el factor, pero no tengo el evento todavía. ¿Qué te dice el ABC de los americanos? A, aspirina
en dosis bajas solamente para pacientes de muy alto riesgo. Ustedes ven deambular un poco de gente que toma aspirina y no tiene alto riesgo. No se ha infartado, no ha tenido un stroke. Eso aumenta el sangrado en esos pacientes. Sangrado digestivo. Tensión arterial, la B, por blood pressure. Mantener la tensión arterial por debajo de 130/80. C de colesterol, estima el riesgo. Dale de acuerdo a ese riesgo la estatina. Y la C también te significa dejar de tabaco, de fumar. La D de dieta, énfasis en el consumo de vegetales, de frutas, de nueces, de legumbres, de pescado y granos. Y la D de diabetes, control de la dieta, fomentar el ejercicio y utilizar 2 tipos de fármacos que son moduladores de la enfermedad. 2, o el ISGLT2 o los agonistas LP1. Y el último, E, ejercicio. Muchas veces nuestros pacientes nos preguntan, doctor, ¿y qué ejercicio hago? Tienes que decirle esto: 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos semanales de ejercicio vigoroso. ¿Qué se llama el ejercicio cardiovascular? Camina. Camina a paso acelerado. 150 minutos en la semana es lo que yo pregono a mis pacientes. No ese caminar que vemos si podemos salir de noche, en los parques. Están de la mano, cogiéndose el abuelito con la abuelita, conversan del prójimo, de toda la gente, de la vecina y todo. Ese no es algo cardiovascular. Están paseando. Ellos no están haciendo un ejercicio cardiovascular. Cardiovascular moderada intensidad es que no permita el diálogo entre una persona y otra. Porque estás caminando rápido, no te permite, porque te vas a agitar si estás hablando. Otro mensaje: no olvidarse del riesgo residual. La próxima semana vamos a hablar del riesgo residual. ¿Qué significa riesgo residual? Para conceptuar. El riesgo residual es aquel riesgo cardiovascular, a pesar de la disminución del LDL con estatina, existe todavía riesgo. Y ahí tenemos que pensar en quiénes. En Al Capone y su gavilla. Al Capone es el LDL, lo metimos preso, pero el problema no acabó ahí. Entonces este es el riesgo residual. Miren esta imagen clásica. Todos estos estudios que ven aquí son estudios con diferentes estatinas para reducir el riesgo. Y lo reducen en ese margen de esa barra celeste. Pero lo que representa la flecha anaranjada es el riesgo residual remanente, que es de 60 a 70%. Entonces, vamos a ver la película de Al Capone y la gavilla de Al Capone. Vean la historia, es muy interesante. Este de aquí, le llamaban el bateador. Nunca usaba un arma para matar. Era un bate de béisbol y te partía la cabeza. Y aquí está Al Capone. Entonces, ¿cuál es la primera Diana? ¿Qué saben ustedes de Diana? ¿Qué es Diana? No es un nombre de mujer. Un objetivo. Ahí está el objetivo de los que saben jugar, y ustedes saben jugar bastante eso. El objetivo terapéutico de la dislipidemia, en primer lugar, es el LDL correspondiente al Capone. En segundo lugar, es el colesterol no HDL. ¿Cómo logramos nosotros eso? La primera diana nosotros hacemos esto. La primera diana es el LDL. Si yo lo reduzco, ¿por qué? Porque el LDL alto traduce un incremento
del riesgo cardiovascular y si yo controlo ese elemento clave, reduzco el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Con estatinas. Hemos hablado de estatinas. ¿Cuál es la diana terapéutica en prevención secundaria del colesterol no HDL? Es los 30 puntos del objetivo de LDL, ya lo tienen bien en claro. ¿Y qué hace el colesterol no HDL? El colesterol no HDL, sobre todo si se acompaña de triglicéridos altos, traduce un incremento del riesgo cardiovascular. Pero si yo logro controlarlo, ya no voy a reducir el riesgo lipídico, sino que reduzco el riesgo residual. En conclusión, si yo reduzco el no HDL, le estoy reduciendo el riesgo residual. Esa diferencia de la raya que era de 60 a 70% la estoy haciendo menos. ¿Y cómo lo hago? Con estatinas, con ezetimiba. Ya dejaron de existir los fibratos, ya no pertenece a este grupo. Y los omega 3, el EPA. Nombre comercial del EPA que disminuye ese riesgo es el EPA puré de 1 gramo. La dosis es de 2 gramos cada 12 horas. Conclusión. El LDL plasmático es determinante central en la progresión. Es un agente causal. 2. Cuando reducimos el LDL con estatinas en individuos con enfermedad aterosclerótica, se estabiliza la enfermedad y regresa la aterosclerosis coronaria. Cuando damos terapia dual, que lo hemos visto aquí, la reducción de lípidos es superior y produce una regresión en comparación con las monoterapias. La controversia surge respecto al agente. Los agentes que no son estatinas sobre la placa debe aclararse, ya se aclaró por completo. Ya hay estudios con inhibidores de la PSK9 que reducen la placa de aterosclerosis, o sea, placa. Las estatinas fueron las primeras. El proceso de selección de los pacientes se van a beneficiar con la terapia hipolipemiante dual, debe implementarse lo más pronto posible. Y cuando nosotros vemos esta parte del proceso de selección de pacientes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mensaje final? Estratifícalo. Estratifícalo. ¿Cómo? Con cualquier tabla. Usa un Framingham, estratifica. Si te sale de muy alto riesgo, dale 55 de objetivo. El score de los europeos. Si tienes un paciente diabético frente a ti, usa el score diabetes. Si tienes un paciente que no es diabético, usa el score 2, porque ya hay en la versión 2 que incrementa o que consigna otros elementos para el riesgo. De tal manera de que hemos visto que la terapia combinada en dislipidemia es la regla y que posiblemente la monoterapia no va a ser la regla para esta población de pacientes.